Buenos días para todos y todas, para los que están viendo esto en diferido, bienvenidos a la clase de hoy. Hoy es una clase que también vamos a ir trabajando sobre lo que es la primera ley de termodinámica. Vamos a empezar con un resumen de lo que vimos en la clase pasada, tratando de destacar los puntos más importantes conceptualmente de lo que implica la primera ley de termodinámica. ¿Está bien? Nosotros, en toda la primera parte de la materia, que vimos mecánica de cuerpos puntuales, también podíamos básicamente resolver o pensar esquemáticamente lo que hicimos, pensando en que nuestro objeto de estudio era el movimiento de partículas puntuales y que ese movimiento quedaba reflejado por un cambio en las magnitudes que me describen ese movimiento. Es decir, una partícula pasaba de tener una cierta posición y una cierta velocidad en un punto, en el punto A, a tener otra posición y otra velocidad en el punto B, y eso se debía a las fuerzas externas. Y nosotros podíamos graficar en más de una dimensión, en general, este movimiento graficando la trayectoria, por ejemplo. ¿Está bien? La trayectoria en el espacio de las posiciones, en uno de los espacios. Incluso en este espacio, como la velocidad de la derivada de la posición, graficando el espacio de las posiciones, teníamos información en el mismo espacio de cómo eran esas magnitudes derivadas. ¿Está bien? Y un poco este es el esquema. Bueno, en termodinámica lo que hacemos es una cosa parecida, porque ahora nuestro objeto de estudio no son cuerpos puntuales, sino es un cuerpo extendido, y en termodinámica hacemos una descripción macroscópica de los cuerpos extendidos. También la descripción más simple de estos cuerpos extendidos es pensar que son sustancias homogéneas, es decir, que tienen una densidad constante, sustancias en donde no miramos reacciones químicas entre sus componentes, como sí ven en química, y de que justamente esas sustancias pueden interactuar con su entorno, ¿está bien? Con fuerzas externas, como pasaba antes, cuando interactúa con fuerzas externas decimos que el entorno realiza trabajo sobre el sistema o el sistema realiza trabajo sobre el entorno. ¿Está bien? Pero además había otro mecanismo más de interacción, que es un mecanismo lo que llamamos de transferencia de calor. Es decir, es un mecanismo en el cual, si uno trabaja en una descripción macroscópica, sabemos que es un mecanismo en el cual, cuando uno pone en contacto un cuerpo más caliente con un cuerpo más frío, el cuerpo más frío aumenta la temperatura y el más caliente la disminuye. Y no hay, digamos, no hay rastros macroscópicos de lo que está pasando, ¿está bien? Uno después, cuando estudia la materia desde el punto de vista microscópico, lo que sabe es lo que está pasando es una transferencia de energía por medio de colisiones moleculares, ¿está bien? O sea, la interacción está en un grado de libertad que es un grado de libertad microscópica, y que cuando lo estamos viendo desde un punto de vista macroscópico, es un grado de libertad interno que no estamos teniendo en cuenta, ¿está bien? Por lo tanto, desde un punto de vista macroscópico, ese tipo de interacción con el entorno lo llamamos transferencia de calor. ¿Está bien? Entonces, cuando el sistema interactúa con el entorno, ya sea porque transfiere vía calor o vía trabajo, el sistema pasa de un estado termodinámico a otro estado termodinámico. Es decir, las variables de estado, las variables que me describen el estado del sistema cambian. ¿Está bien? Típicamente, para estos modelos sencillos, uno los describe en términos de la presión, del volumen y de la temperatura, porque asume que la cantidad, la masa, la cantidad de moles, la cantidad de masa del sistema es constante, ¿está bien? Y este tipo de cambios uno lo puede representar, ¿está bien?, en trayectorias en el espacio de las variables termodinámicas. También yo lo puedo representar en el espacio presión-volumen, o en el espacio presión-temperatura, o en el espacio volumen-temperatura. Típicamente el más usado es el espacio presión-volumen, ¿está bien? Eso no excluye a los otros. Entonces, si yo paso, como acá, porque el sistema le realiza un proceso, ¿está bien? ¿Qué quiere realizar un proceso? Quiere decir, al sistema le entrego, le saco calor, le entrego o le saco trabajo, y depende de la forma con que lo haga, el sistema va a cambiar la presión, va a cambiar el volumen o va a cambiar la temperatura. Es decir, es algo muy general. ¿Está bien? Entonces pasa de estar en un estado acá a estar en otro estado acá. ¿Cómo sea esta trayectoria? Depende, me quedó prendido el WhatsApp. Lo apago.
¿Cómo va a ser esta trayectoria? Depende de cómo hagamos el proceso. También uno puede, y ahí sí, uno se puede imaginar una condición de laboratorio en donde de repente no es lo mismo. Si yo pongo mi sistema en contacto con algo más caliente y le restringo el volumen, a que yo le permita que cuando yo lo pongo en contacto con algo más caliente, el volumen pueda variar libremente porque tengo una de las paredes que puede ser móvil, por ejemplo. También un pistón que se mueve. O, o no es lo mismo si yo lo recubro de paredes idealmente adiabáticas, es decir, que no permite intercambiar calor, y solo puedo hacer trabajo mecánico, ¿está bien? Es decir, ahí depende de cuál es el proceso que yo haga, eso se va a ver reflejado en distintas trayectorias termodinámicas, ¿está bien? Yo voy a representar el proceso termodinámico que hago en el laboratorio en trayectorias en el espacio presión-volumen, por ejemplo. ¿Me siguen hasta acá? ¿Alguna pregunta? Está bien. Todo bien, entonces, muy bien. Entonces, el sistema termodinámico puede intercambiar, como yo les decía, esto lo acabo de decir acá, eh, mediante calor y trabajo, y me lleva de un estado al otro. Está bien, típicamente lo que nos imaginamos es esto, que mi sistema lo tengo adentro de un recipiente, algo que tiene un determinado volumen, ese volumen puede cambiar. Si yo dejo que una de las paredes, por ejemplo, en la forma más simple, una de las paredes se mueva, la represento acá con un pistón, ¿está bien? Entonces, si el pistón se mueve hacia arriba, si el volumen se expande, decimos que el sistema está haciendo un trabajo positivo, ¿está bien? Y acá podemos intercambiar calor, yo lo hice acá como si fuera un mecherito, pero podría ser tranquilamente por el contacto con otro cuerpo más caliente, ¿está bien? Entonces, eh, si nosotros le entregamos calor, ya sea porque lo ponemos en contacto con una fuente de calor, puede ser un objeto más caliente o algo que le proporciona calor a través de una llama o lo que sea, ese calor, si restringimos el volumen, es decir, no le permitimos que se expanda el volumen, entonces el sistema va a incrementar la temperatura. ¿Está bien? Siempre y cuando un cuerpo le entreguemos a nuestro sistema le entreguemos calor, decimos que ese calor es positivo, y si ese cuerpo no puede expandirse el volumen, lo que va a pasar seguro es que ese cuerpo va a subir su temperatura. ¿Está bien? En cambio, si nosotros permitimos que el pistón se mueva, entonces ahí no estamos muy seguros de lo que va a pasar. El cuerpo, por más que le entreguemos calor, ¿está bien? Ese sistema puede incrementar o no su temperatura, puede quedarse con temperatura constante y puede la temperatura incluso disminuir. ¿De qué depende? Bueno, al cuerpo poder expandirse va a hacer un trabajo sobre el exterior y justamente va a depender de cómo se hace balance. Y ese balance no es otra cosa que la primera ley de la termodinámica, ¿está bien? Pasa lo mismo si uno lo hace con presión mecánica. Si uno lo comprime mecánicamente el sistema, sabemos que un trabajo asociado a una compresión es un trabajo negativo. Entonces mi sistema está haciendo un trabajo negativo porque la fuerza... no estoy considerando necesariamente la presión constante, Catalina. ¿Podría ser o no? ¿Está bien? Vos decís cuando lo comprimimos, se puede comprimir con presión constante o no necesariamente. ¿Sí? O sea, lo que sí, independientemente si la presión es constante, si el sistema se está comprimiendo, la fuerza que está haciendo el gas es hacia afuera y el movimiento es hacia adentro, entonces ese trabajo es negativo porque el desplazamiento va en contra de la fuerza que hace el gas. ¿Está bien? Es decir, si consideramos el trabajo del sistema, el trabajo es negativo. Si lo miramos como el trabajo externo, el trabajo es positivo, porque la fuerza externa va en el sentido del desplazamiento, que es como lo ven en química. ¿Sí? Perdón, Decime, dale. pero es que si yo lo pienso con la ecuación de gas ideal, eh, no sé, yo justo esto de que si aumenta o disminuye la temperatura y el volumen, pienso también en la presión, porque para saber si va a disminuir o no la temperatura, tengo que ver qué pasa con la presión, ¿no? Exactamente, exactamente. Lo podés mirar con la ecuación de estado y también lo podés ver con el balance de energía. ¿Sí? Lo que sí sabés es que si la temperatura es, si vos mirás, si esto es un gas ideal y sabés que la temperatura es constante, cuando disminuye el volumen aumenta la presión. Claro. Pero si vos no tenés certeza de que la temperatura es constante, entonces no sabés qué va a pasar con la presión.
claro. Porque están cambiando Sí, dos sí. variables al mismo tiempo. Entonces depende cómo sea el cambio relativo, la temperatura pueda, digamos, si estoy pensando en presión y volumen, la temperatura puede aumentar o disminuir. ¿Está bien? Sí, sí. Perfecto. Y eso, por eso, eso depende de los procesos. ¿Está bien? Acá tenemos tres variables involucradas. Entonces, lo que sí sabemos es que si las paredes son exactamente adiabáticas, es decir, que idealmente el sistema no puede intercambiar calor con el entorno, entonces cuando el sistema reciba trabajo, va a aumentar la temperatura. Es decir, podemos calentar al sistema sin necesidad de intercambiar calor con él. ¿Está? Ese es el experimento de Joule, cuando lo calienta moviendo las paletas. Podemos aumentar la temperatura de un sistema, calentar en el sentido de aumentar la temperatura. Podemos aumentar la temperatura de un sistema mediante trabajo mecánico. ¿Sí? Entonces, estas dos maneras son maneras de meterle energía al sistema. ¿Está bien? Entonces, justamente la primera ley de la termodinámica lo que dice es que si nosotros le estamos metiendo energía al sistema, vamos a postular que tanto la energía que le entregamos como la energía que le sacamos tiene que balancearse, tiene que ser igual a la diferencia de energía que tiene el sistema. Es decir, que la energía, si uno considera el sistema más su entorno, la energía se tiene que conservar. Es decir, que lo que entra de energía en el sistema por parte de su entorno tiene que ser exactamente igual al incremento de energía interna del sistema. ¿Está bien? Y eso es lo que me dice la primera ley de la termodinámica. Me dice que ese incremento de temperatura, que es un poco el postulado de Joule cuando hace el experimento que les conté en la clase pasada, el experimento con las pesas. Yo veo que está pasando algo en el sistema, está incrementando su temperatura. ¿Está bien? Que es un incremento de temperatura, uno lo puede pensar como es una medida que algo está pasando. Entonces, el postulado que hacemos es, lo que está pasando es que se incrementa la energía interna. Y la energía interna se va a incrementar en la misma cantidad que está recibiendo o saliendo energía del sistema. Es decir, que la energía, vamos a postular que la energía del sistema se conserva. Y eso, si bien es un postulado, es uno de los postulados que se viene manteniendo en la física desde los tiempos en que fue formulado, ¿está bien? O sea, siempre que se pensó que había una violación a la conservación de la energía, se encontró que había un nuevo grado de libertad en el cual restablecía ese balance. Es decir, hasta ahora no hay prueba experimental, no hay ninguna evidencia experimental que en ningún sistema que consideremos la energía o alguna forma de su energía no se conserve, ¿está bien? O sea que este primer principio es un postulado, pero es un postulado que se sostiene en evidencia experimental de cientos de años, ¿está bien? Entonces, la primera ley de la termodinámica me dice que la variación de energía interna de un sistema es igual al calor que recibe el sistema menos el trabajo realizado por el sistema. ¿Sí? Acá me pregunta Carolina, me dice una pregunta. Al aumentar la temperatura por trabajo mecánico, ¿solo se puede explicar microscópicamente? ¿Solo se puede explicar microscópicamente qué cosa? Claro, no sé si te entiendo mucho la pregunta. Perdón, no, que no entiendo bien cómo es que por mover unas paletas te puede aumentar la temperatura del sistema. Ok. Bueno, primero que, digamos, lo verificás experimentalmente, eso sí lo haces, ¿está bien? Si vos lo agitás y si vos al cuerpo no le permitís disipar calor, vos ponés un termómetro y la temperatura aumenta. Entonces, la pregunta subyacente es, ¿qué es la temperatura? ¿Qué es la temperatura? Esa es la pregunta subyacente. Desde un punto de vista macroscópico, mesoscópico, desde un punto de vista termodinámico, la temperatura es un parámetro que te dice si un sistema está en equilibrio térmico con otro. Y no tenés ninguna otra cosa donde agarrarte. ¿Está bien? Ahora, vamos a ver en la última clase, cuando hagamos teoría cinética de los gases, ¿está bien? Que si uno hace una descripción mecánica de las moléculas que tiene, calcula la presión que ejerce un grupo de N moléculas sobre las paredes, si esas moléculas no pueden interactuar entre sí, yo me estoy adelantando, pero eso lo vamos a ver, ¿está bien? Si esas moléculas no interactúan entre sí,
solo chocan con las paredes, ¿está bien? Entonces, cuando vos calculás explícitamente la presión de esas moléculas que ejercen sobre las paredes, vos encontrás que la descripción microscópica es equivalente a la descripción macroscópica, es decir, a la descripción termodinámica, si y solo si vos asociás la temperatura con la energía cinética promedio del sistema. ¿Está bien? Es que vos podés pensar en la temperatura como una medida de la energía cinética promedio del sistema, siempre y cuando vos quieras hacer que tu descripción microscópica coincida con la ecuación del gas ideal, que es una verificación experimental. ¿Está bien? ¿Se entiende un poco la idea, Caro? Sí, sí, gracias. Pero macroscópicamente, no. La temperatura. eh, eh, la pregunta está buena porque la verdad es que, digamos, a nosotros la temperatura nos parece usual porque hablamos de la temperatura, la medimos y está presente en nuestra vida del momento que nos empezamos a tomar la fiebre, ¿está bien? Y del momento que sentimos frío y calor y que es omnipresente. Pero la verdad que es una cantidad bastante abstracta en ese sentido, ¿está bien? Cuando uno la quiere definir apropiadamente, termodinámicamente no puede decir otra cosa que la temperatura es un parámetro interno del sistema que de alguna manera te refleja, es una, digamos, un proxy, un delator, una medida de la energía interna, no es una medida, la energía interna depende de la temperatura, pero que es una medida de si un sistema está en equilibrio térmico con otro. Y es muy difícil dar una descripción más precisa que esa. Exactamente, las paletas aumentarían, porque las paletas lo que están haciendo es hacer, aumentar la velocidad, le estás entregando momento lineal, ¿está bien? Por medio de las colisiones, Tomás, eso es lo que decís, exactamente. ¿Está bien? Por eso si uno lo empieza a mirar a nivel microscópico, algunas ideas le cierran más. ¿Está bien? Y por eso uno lo termina complementando y termina de alguna manera cerrando la materia, mirando la conexión entre la parte mecánica de las moléculas y la parte termodinámica. Pero la termodinámica, justamente, la termodinámica es una teoría muy poderosa porque al ser independiente de los detalles microscópicos, ¿está bien? Hace que sea adaptable conceptualmente a un montón de sistemas que tienen distintas propiedades microscópicas. Es decir, la primera ley de la termodinámica vale para cualquier sistema, no necesariamente para gases ideales, vale también para seres vivos, vale también a nivel, pensando el planeta como un gran sistema planetario, es decir, es una ley muy general, ¿está bien? Que lo que te dice es, mira, tu sistema, si vos consideras un sistema, cualquier cosa que te parezca un sistema, es algo extendido, que lo podés describir con ciertas variedades macroscópicas, bueno, el balance de energía entre tu sistema y tu entorno es constante, ¿está bien? O sea, la energía se conserva. Entonces, si intercambia energía por algún método tu sistema con el entorno, ese balance se va a mantener. Se aumenta el trabajo, disminuye la energía interna. Sí, porque nosotros definimos el trabajo como el trabajo que hace el sistema, Catalina. Entonces, mirá esto de acá. ¿Está bien? Si yo, el sistema, imagínate que mi sistema no tiene paredes adiabáticas acá, ¿está bien? O sea, está recubierto por paredes adiabáticas, no puede intercambiar calor con el entorno, ¿está bien? Entonces, si el sistema se está expandiendo, está realizando un trabajo positivo sobre el entorno. Y si está realizando un trabajo positivo sobre el entorno, eso lo hace a expensas de su propia energía, ¿está bien? Entonces, si hace un trabajo sobre el entorno, necesariamente disminuye su energía interna. Es por eso que si el sistema realiza un trabajo positivo, su energía interna disminuye. ¿Sí? Puede ser que dijiste que la temperatura es un parámetro.
Dije que la temperatura, sí, lo dije, no es muy preciso lo que dije, ahora lo vamos a ver. Lo que quise decir es que si vos estás en un gas ideal y aumentó la temperatura, vos sabés que aumentó su energía interna. Ahora lo vamos a ver en un rato. Claro. ¿Está bien? Y acá influía el trabajo del rozamiento. Trato de acordarme que mencionaste para trabajo y energía, Constanza. No, acá estamos considerando que no tenemos fluidos viscosos. Si tenemos rozamiento, lo que tenemos es justamente una disipación de energía, pero la viscosidad necesariamente se debe a fuerzas, digamos, a manifestaciones macroscópicas de fuerzas moleculares. ¿Está bien? Es decir, que si uno considera ya que las moléculas pueden interactuar unas con otras, entonces la descripción es más compleja. ¿Está bien? Si la interacción es más o menos moderada, uno puede describir un gas como un gas real, con la ecuación de Van der Waals, por ejemplo, con la que vimos hace unas clases, o alguna de las otras aproximaciones para gases reales, como la aproximación del virial. Pero si uno quiere describir fluidos con viscosidad, con rozamiento interno, bueno, ahí tenés que hacer una descripción del tipo de fluidos reales, y los que lo describen son lo que se llaman las ecuaciones de Navier-Stokes. ¿Está bien? Son bastante más complicadas matemáticamente de lo que estamos viendo acá. Así que acá no hay rozamiento. ¿Está bien? No estamos metiendo el rozamiento, Constanza. ¿Se entiende la idea más o menos? ¿Alguna otra pregunta, chiques? Sigo entonces. Entonces, básicamente, la primera ley es lo que me dice es eso, ¿está bien? Mira, vos puedes hacer cualquier proceso, el sistema puede hacer cualquier proceso, pero cualquier proceso está acotado a que la energía se conserve, ¿está bien? Es decir, que si mi gas realiza un joule de trabajo en condiciones adiabáticas, ese joule lo hace a instancias de perder su energía interna, un joule de su energía interna. ¿Está bien? Si yo le meto un joule de calor y no le permito expandirse, ese joule lo va a ganar el sistema en energía interna. ¿Está bien? Eso se va a incrementar su energía interna en un joule. Y si yo hago las dos cosas al mismo tiempo, bueno, digamos, se tienen que balancear. Tiene que haber un balance entre el calor, el trabajo y la energía interna, que es esto que está acá. ¿Está bien? Y que en su versión infinitesimal, yo puedo expresar el trabajo infinitesimal como el producto de la presión por el diferencial del volumen, y me queda esta expresión que está acá. ¿Está bien? Y eso básicamente es la primera ley. La primera ley se complementa con lo siguiente, ¿está bien? Que los que yo les decía antes, cuando uno realiza un proceso de intercambio de energía entre un sistema y su entorno, el calor que intercambia y el trabajo que realiza el sistema, sobre el entorno, depende de cómo realicemos ese proceso. ¿Está bien? No es lo mismo entregarle calor a un sistema a presión constante que entregarlo a volumen constante. ¿Está bien? Y también vamos a ver que podemos realizar un intercambio, digamos, podemos intercambiar calor a temperatura constante. ¿Está bien? Esto se refleja en este diagrama, ¿sí? Conceptualmente. Es decir, mira, si yo tengo mi sistema en un estado inicial que tiene una cierta presión y un cierto volumen y una cierta temperatura. Yo acá tengo un sistema en equilibrio, ¿está bien? Porque le puedo medir la presión, le puedo medir la temperatura y puedo medir el volumen. ¿Está bien? Y después dejo al sistema que se expanda de alguna manera y se expande. Acá se va a expandir primero aumentando la temperatura, después disminuyéndola, acá disminuyendo, después aumentando. Se va a expandir de dos maneras distintas, ¿está bien? Medio, no es aleatorio, pero caprichosamente, digamos. Y lo dejo evolucionar hasta un estado final, un estado en el cual tiene otra presión, otro volumen y eventualmente otra temperatura. ¿Está bien? Bueno,
Si uno mide el calor intercambiado por el trabajo cuando voy por el camino 1 o cuando voy por el camino 2, esos calores intercambiados entre el sistema y el entorno no son iguales, ¿está bien? En cada uno el sistema intercambia distintas cantidades de calor. Y lo mismo pasa con el trabajo, también si yo calculo el trabajo, acá es más difícil de ver que el calor es distinto, pero sí puedo ver que el trabajo es distinto, porque recuerden que la forma que tenemos de calcular el trabajo era básicamente calcular el área bajo la curva en una trayectoria en el espacio presión-volumen. Es decir, que si yo voy a calcular el trabajo, si yo voy por el camino 1, es el área debajo de la curva 1, y si yo voy a calcular el trabajo cuando sigo la trayectoria 2, es el área encerrada bajo la curva 2. ¿Está bien? Que claramente es menor que cuando yo me muevo por la curva 1. ¿Sí? Es decir, que el trabajo, tanto el trabajo como el calor para ir de un estado al otro, dependen del camino que tomemos. ¿Sí? Pero, dale, pregunta, María Sol. No, no puedes hablar de cantidad de calor, porque la cantidad de calor es una cantidad una cantidad de energía que le entregas para llevar al sistema de un estado a otro estado. ¿Está bien? No puedes hablar de cantidad de calor en un punto. La cantidad de calor siempre está relacionada a una trayectoria, a una diferencia entre estados termodinámicos. Lo mismo que el trabajo. No existe el trabajo en un punto. Sí podés hablar de la energía en un punto, porque la energía es una función de estado. ¿Está bien? Y es más, eso es lo que yo quería decirles. Si bien el calor y el trabajo dependen del camino, si hacemos la diferencia entre calor y trabajo siguiendo el camino 1, o la diferencia entre calor y trabajo siguiendo el camino 2, esta resta es la variación de energía interna de mi sistema. La variación de energía interna de mi sistema no depende del camino. ¿Está bien? Eso me dice que la energía interna es una función de estado. ¿Qué quiere decir una función de estado? Lo mismo que nos pasaba con las energías potenciales, ¿está bien? Con las fuerzas conservativas. Es una función que solo depende del estado inicial y del estado final, y no del camino que usemos para conectarlo. ¿Está bien? Y eso... Tengo una pregunta. Dale. Perdón. Ay, Sí, perdón dale. que te interrumpí. No, al contrario, me encanta. Me confundí un Sí. poco con el IF Sí. de la anotación ahí. Eso quiere decir que va es todo el camino, ¿no? De inicial Claro, a esto final. quiere decir que el calor intercambiado, cuando voy desde I hasta F, Ahí va. por el Eso camino era. 1, es distinto del calor intercambiado cuando voy desde I hasta F por el camino 2. Gracias. De nada. Gracias. ¿Está bien? Perdón. Sí, dale. No, eso último del calor no entendí por qué era. Que era Mirá, distinto al inicial al final. es distinto. No es fácil de verlo acá. No se ve, evidentemente. ¿Está bien? Después te lo voy a mostrar en algún ejemplo. Ok. ¿Está bien? En el libro lo mostraba haciendo, si vos te acordás, lo mostraba comparando una expansión isotérmica de un gas con una expansión libre del gas. ¿Está bien? Pero eso también es una forma de contarlo que, digamos, la verificación es experimental. ¿Está bien? Así que acá yo no tengo forma de mostrarte esto lógicamente, te lo tendría que mostrar experimentalmente y no estamos en el laboratorio. Ok. ¿Está bien? Así que, pero bueno, después lo vamos a ver vamos a ver si podemos calcularlo en algunos ejemplos. Vamos a volver sobre el tema de la expansión libre y la expansión isotérmica, ¿está bien? Esto es lo mismo aplicado a un gas ideal. ¿Sí? Si yo voy... imaginemos que yo tengo un gas ideal y esto es una isoterma. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que las isotermas eran hipérbolas en el plano, homográficas, como le dicen algunos, en el plano presión-volumen? ¿Está bien? Porque son las curvas en las cuales la presión por el volumen es constante. ¿Está bien? Entonces tiene una asíntota vertical en el P igual a 0 y una asíntota horizontal en P igual a 0. ¿Está bien? O sea que las isotermas de un gas ideal son hipérbolas. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, imaginemos que hago una expansión isotérmica entre
un estado inicial de mi sistema y un estado final de mi sistema. Es decir, que voy llevando cuando digo una expansión isotérmica, y yo dibujo esta trayectoria acá, estoy diciendo que estoy llevando al sistema lentamente, sobre esto vamos a avanzar un poco más en la clase que viene, cuando veamos la diferencia entre procesos reversibles e irreversibles, voy llevando mi sistema a través de una serie de estados de equilibrio, de sistemas en donde yo les voy, de estados intermedios en donde yo puedo medir la presión y el volumen. ¿Está bien? Eso, para hacerlo experimentalmente, si yo perturbo mi sistema, yo le cambio, le hago una perturbación externa, entonces yo tengo que dejar que mi sistema se vuelva a equilibrar para poder tener una temperatura constante y una presión constante. Después tengo que variar a mi sistema de esa manera. Entonces, si yo quiero que todo este trayecto sea a través de estados de equilibrio, yo tengo que hacerle esto en forma cuasi estacionaria, con cambios infinitesimales. ¿Está bien? Si yo hago esta expansión isotérmica, ¿está bien? Estoy llevando a mi sistema desde una presión y un volumen inicial, lo dejo expandirse, controlando que la temperatura se mantenga constante, ¿está bien? Hasta que llega a un estado final. ¿Sí? Si lo que tengo acá es un gas ideal, entonces yo puedo calcular el trabajo que realiza mi sistema a través de este proceso isotérmico, porque básicamente el trabajo entre el estado inicial y final, siguiendo esta trayectoria que yo llamé 1, que es esta notación que está acá a la izquierda, es simplemente calcular la integral entre esos dos estados de la presión por el diferencial del volumen. Y si yo sé que esto es un gas ideal, bueno, puedo usar la expresión de la presión para el gas ideal, que es la presión P por B es igual a N por R por T, ¿está bien? Despejo la presión, como la temperatura es constante en este proceso, la puedo sacar afuera de la integral, me sale NRT, y acá me queda la integral entre el volumen inicial y el volumen final de 1 sobre B diferencial B. Si hago esta integral que me da el logaritmo y lo evalúo en los volúmenes inicial y final, lo que me queda acá es que el trabajo a lo largo de este proceso isotérmico es esta expresión que está acá, N por R por T por el logaritmo del cociente. ¿Está bien? Si yo en lugar de conectar estos estados haciendo un proceso isotérmico, hago otro proceso, por ejemplo, yo agarro al sistema y le bajo la presión a temperatura, a volumen constante, perdón, ¿está bien? Entonces, si yo le bajo la presión a volumen constante, si la presión disminuye y el volumen permanece constante, también va a disminuir la temperatura. ¿Está bien? Y después agarro mi sistema y lo dejo expandirse a presión constante. ¿Está bien? Controlo que la presión sea constante, dejo que se expanda, entonces cuando se expanda a presión constante va a volver a aumentar la temperatura y llevo a mi sistema a la misma temperatura que antes. Pero ahora, en lugar de hacerlo isotérmicamente, hago primero un proceso a volumen constante y después un proceso a presión constante. ¿Está bien? Cuando hacemos eso, bueno, y yo quiero calcular el trabajo a lo largo de esta trayectoria, ¿cómo me va a dar el trabajo? ¿Se cortó el último pedacito? Lo que digo es, ahora voy a conectar, voy a ir desde el mismo estado inicial, que tengo esta presión y este volumen, al otro mismo estado final que antes, pero en vez de seguir la trayectoria 1, voy a seguir esta otra trayectoria en el espacio presión-volumen. ¿Sí? ¿Me seguís, Yara? Entonces, en lugar de hacer este proceso isotérmicamente, lo primero que voy a hacer es, voy a disminuir la presión a volumen constante, hasta que obtengo la presión del estado final, y luego dejo al sistema expandirse. ¿Está bien? Claramente, si quiero hacer esto, lo que tengo ¿qué tengo que hacer? Estoy enfriando el sistema a volumen constante. Entonces, si no estoy enfriando el sistema sin hacer trabajo, entonces el sistema tiene que perder energía interna, ¿está bien? O sea, la energía interna la pierde como calor. ¿Está bien? Y después dejo al sistema expandirse, ¿está bien? Para que se expanda el sistema, también ahora le tengo que entregar calor, ¿está bien? Le entrego calor y durante este proceso, como esa presión constante, el sistema
intercambia calor con el entorno, realiza trabajo porque se está expandiendo el volumen, y también va a cambiar su energía interna. ¿Está bien? De manera que cuando llego a este estado final, ahí lo dejo. ¿Está bien? Y vuelvo al mismo estado final que antes. Entonces, ¿el trabajo que realizó el sistema va a ser igual o va a ser distinto al caso anterior? ¿O va a ser mayor, menor? Ok. Podés ¿Es mirar el mayor área. cuando la temperatura es constante? Claro, ¿está bien? O sea, ¿cuál trabajo va a ser mayor? Y bueno, el trabajo que me dé mayor área bajo la curva, ¿está bien? Yo miro esto, yo sé que la expresión que me da el trabajo es en el primer tramo el sistema no realiza trabajo, y en el segundo realiza un trabajo constante, que es la presión final por la diferencia de volumen. ¿Está bien? Entonces, uno ya ve que estas dos cosas son distintas. ¿Sí? Y uno no tiene elemento en principio para saber qué distintas son, pero como dice Tomás, a mí me alcanza a mirar las áreas y yo sé que el área encerrada bajo la curva 1 es más grande que el área encerrada bajo la curva 2, con lo cual el trabajo realizado isotérmicamente es más grande que el trabajo realizado isobáricamente en estas condiciones. ¿Está bien? Ahora, yo podría haber unido. ¿Están puestas al revés, profe? ¿Qué puse al revés? Sí, acá, tienes razón. Acá están puestas al revés. Gracias. Ahí es. Sí, sí, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, lo voy a corregir acá. Esto me va a quedar así. Le voy a poner un fondito blanco. Lo voy a achicar un poco acá. Le voy a agrandar la letra. Y lo voy a llevar acá. Ahí está. ¿Está bien? A ver, Nínive, ¿por qué me queda la ecuación del trabajo en 2? Porque ahora fíjate que yo hago este proceso. Cuando yo voy desde acá hasta acá, ¿el sistema realiza trabajo? Nínive. Esa es la primera. No, ¿por qué no realiza trabajo? No, no porque es un solo punto, porque yo estoy haciendo esta trayectoria. ¿Está bien? Desde acá hasta aquí. No realiza trabajo porque no varía el volumen, exactamente, porque el volumen se mantiene constante. Mi sistema solo realiza trabajo si cambia el volumen. ¿Sí? ¿Eso lo ves? Y después, cuando voy desde acá hasta acá, es un proceso en el cual el volumen cambia, pero la presión permanece constante. Entonces, el trabajo es directamente la presión que tenés, que es la presión final por la variación de volumen. ¿Sí? Perfecto. Es más, yo podría haber ido desde I hasta F, haciendo, a mí si se corta porque me dice que mi conexión es inestable. ¿Estoy bien ahora de vuelta? ¿Estoy conectado? Sí, sí. Buenísimo. Entonces, si yo en lugar de hacer primero el proceso a volumen constante y después a presión constante, hacía primero a presión constante y después a volumen constante, es decir, voy desde I hasta F, primero siguiendo una isobara y después una isocora, también termino en el mismo estado inicial, pero en ese caso, en esa nueva trayectoria, el trabajo va a ser mayor que en estas dos. ¿Está bien? Claramente el trabajo depende de la trayectoria. ¿Sí? Y el calor intercambiado, bueno, acá vamos a ver en un rato, digamos, que esto lo podemos calcular a través de esta trayectoria y también a través de estas. ¿Está bien? Acá sería el calor intercambiado en un proceso a volumen constante, entonces yo lo puedo estimar si conozco el calor específico a volumen constante. Este es el calor intercambiado en un proceso a presión constante, entonces yo lo puedo calcular
si yo conozco tengo el calor específico a presión constante, y si yo puedo estimar la temperatura a este punto, que si yo tengo la presión y el volumen, y tengo el número de moles, puedo calcular la temperatura, es decir, que yo podría hacer las cuentas. Si yo hago esas cuentas, voy a obtener lo mismo que pasó con el trabajo, es decir, que el calor que intercambia el sistema depende de qué trayectoria o depende de qué proceso termodinámico usemos para conectar esos estados inicial y final. ¿Está bien? Bueno, la clase pasada habíamos visto que, y también hago un repaso acá, que había ciertos casos particulares. Por ejemplo, si yo tengo un sistema aislado, es un sistema que no puede intercambiar ni calor ni trabajo con el entorno. ¿Está bien? Entonces, es un sistema que no puede intercambiar ni calor ni trabajo con el entorno, su energía no varía y permanece constante. ¿Está bien? Esa es lo que pasa con un sistema aislado, un sistema aburrido. ¿Está bien? No pasa nada. ¿Está bien? Y lo otro interesante, que vamos a usar mucho a partir de la clase que viene, son los procesos cíclicos. Está bien, si yo tengo un proceso cíclico, como un poco donde me hice lío en la clase pasada, es un proceso en el cual el sistema parte de un estado inicial y vuelve a ese estado inicial. Es decir, el estado inicial y final coinciden. ¿Está bien? Cuando es así, como la energía es una función de estado, es decir, depende solo de las variables de estado y no del camino que usemos para recorrerlo, la variación de energía interna de un sistema en un ciclo cerrado es cero. ¿Está bien? Porque el estado inicial es igual al estado final. Entonces, si eso es cero, eso quiere decir que en cualquier ciclo cerrado, si vale el primer principio de la termodinámica, el calor intercambiado es igual al trabajo realizado durante todo el ciclo. ¿Está bien? Y acá hay una diferencia que vamos a explotar más a partir de la clase que viene, referente a si el ciclo lo recorremos en sentido antihorario o en sentido horario. ¿Está bien? Si yo lo recorro en sentido antihorario, voy así. ¿Está bien? Entonces, el sistema hace trabajo positivo cuando se expande y trabajo negativo cuando se comprime. ¿Está bien? Ahora, como el trabajo es el área bajo la curva, cuando se expande el área es positiva, cuando se comprime el área es negativa. Como el área de expansión en módulo es más chica que el área de compresión, entonces el sistema está realizando un trabajo total que es negativo. ¿Está bien? Si realiza un trabajo total que es negativo, entonces el calor total intercambiado durante todo el ciclo también es negativo. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, por la convención de signo que nosotros tenemos, lo que está pasando es que a través de todo el ciclo el sistema está recibiendo trabajo y ese trabajo lo está convirtiendo íntegramente en calor que entrega al medio ambiente. ¿Está bien? Por otro lado, si el ciclo lo recorremos en sentido horario, vamos así, entonces el trabajo cuando se expande, que es positivo, es en módulo mayor que el trabajo cuando se comprime, y entonces el trabajo neto sobre todo el ciclo es positivo, y además es igual al calor intercambiado durante todo el ciclo. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, el sistema está recibiendo calor del entorno, y como en todo ese ciclo su energía interna no varía, ese calor lo convierte íntegramente en trabajo. ¿Está bien? Y vamos a ver que ese es el principio por el cual van a funcionan las máquinas térmicas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? Muy bien. Seguimos entonces. Entonces vamos de vuelta a lo que es el gas ideal. Vamos a un gas ideal, ¿está bien? Lo que complementa la descripción del gas ideal, como vimos la clase pasada, y voy a repasar ahora, es cómo se describe la energía de un gas ideal. ¿Está bien? Uno sabe que un gas ideal es un gas que se comporta siguiendo la ecuación del gas ideal que conocemos, que es presión por volumen igual al número de moles por R por la temperatura
grados Kelvin, ¿está bien? Lo que no sabemos es que esa definición, digamos, la descripción del gas ideal no está completa hasta que tenemos una expresión para su energía. Y la expresión para la energía del gas ideal es, a nivel termodinámico, puramente experimental. Es decir, no tenemos forma de deducir lógicamente lo que vamos a expresar a esto. Es una observación experimental y la tomamos experimentalmente. Después, como les dije antes, si uno hace una descripción microscópica de un gas de moléculas no interactuantes, de un conjunto de moléculas no interactuantes, uno puede ver que ese conjunto de moléculas es equivalente a la de un gas ideal. Cuando hace la equivalencia con la ecuación de un gas ideal, obtiene una expresión para la energía del gas ideal basada en la descripción microscópica. Eso lo vamos a ver en unas clases más adelante, cuando terminemos un poco en la última clase de la materia, ¿está bien? Pero a nivel termodinámico, la dependencia de la energía del gas ideal sale de este experimento. Este experimento es el mismo que la clase pasada, es el siguiente. Imaginemos que tenemos un gas restringido a una parte de un recipiente, ¿está bien? Y de la otra parte del recipiente hacemos vacío, es decir, sacamos todo lo que hay acá, todas las moléculas, no queda nada, ¿está bien? Entonces, cuando sacamos eso, y además revestimos todo esto de paredes adiabáticas, ¿está bien? Es decir, no le permitimos a todo este sistema intercambiar calor con el entorno. Entonces sabemos que cuando nosotros abramos esta válvula, rompamos esta membrana, el sistema se va a expandir. Este tipo de expansión se llama expansión libre. Se llama expansión libre porque al haber vacío del otro lado, el sistema se expande sin realizar trabajo. ¿Está bien? Porque no tiene a nadie a quien está empujando, no realiza fuerza. ¿Está bien? Entonces, durante una expansión libre, el sistema no realiza trabajo. Como además mi sistema está aislado con paredes adiabáticas, no le permitimos intercambiar calor, entonces la primera ley de la termodinámica me dice que si yo tengo un proceso en el cual mi sistema no hace trabajo ni intercambia calor, ese sistema no varió su energía interna, es decir, su energía interna tiene que haber permanecido constante. ¿Está bien? Cuando uno deja que el sistema se equilibre, uno lo que ve es que el volumen es más grande que antes, ¿está bien? Lo está midiendo, la presión la medís y es una presión más chica, y lo que se observa es que si vos medís la temperatura final respecto a la temperatura inicial tiende a cero a medida que la densidad del gas tiende a cero. Es decir, cuanto más diluida es el gas, más parecida es la temperatura final a la temperatura inicial. ¿Está bien? Para un gas extremadamente diluido, que es lo que nosotros consideramos un gas ideal, la temperatura final es igual a la temperatura inicial. ¿Está bien? Entonces, lo que tenemos aquí es un sistema en el cual, si vale la primera ley, no varía su energía interna, pero sí varió su presión, sí varió el volumen, y la única variable termodinámica que no varió es la temperatura, si esto fuera un gas ideal. Entonces, de acá concluimos que solamente este sistema puede depender de la temperatura. ¿Está bien? O sea, a partir de este resultado experimental, concluimos que para un gas ideal, la energía solo depende de la temperatura. ¿Está bien? ¿Se entendió esta parte? Si el gas no es ideal, entonces la temperatura va a disminuir. Si el gas no es ideal, la energía interna, pensarlo así, un gas ideal solo tiene, la energía de un gas ideal, lo vamos a ver dentro de unas clases, es puramente energía cinética. ¿Está bien? Si el gas no es ideal, entonces además de energía cinética va a tener la energía potencial asociada a la interacción entre las partículas. Entonces la energía interna, a nivel microscópico, a nivel macroscópico, a nivel termodinámico, no va a ser solo una función de la temperatura, sino que va a depender de las otras variables termodinámicas. ¿Está bien? Como cuando uno fija dos
automáticamente queda determinada tercera por la ecuación de estado, entonces para un gas real, la energía interna va a depender, además de la temperatura, de la presión o del volumen. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿podemos saber algo más acerca de cómo es esta expresión de la energía para un gas ideal o cómo es la variación de energía para un gas ideal? La respuesta es que sí. ¿Está bien? Entonces, hagamos una cosa. ¿Está bien? Supongamos que llevamos, como antes, a mi gas ideal desde un estado A, en el que tiene una cierta presión y un cierto volumen, a un estado B, en que tiene otra presión y otro volumen. ¿Está bien? ¿Cuál es la variación de energía que va a sufrir cuando cambia de un estado al otro? No sabemos. ¿Está bien? Lo que sí sabemos, a diferencia de lo que nos pasa con el calor y con el trabajo, es que esa variación de energía interna va a ser la misma independientemente qué proceso termodinámico realicemos. Es decir, va a ser la misma si yo lo hago siguiendo el camino 1 que siguiendo el camino 2. ¿Y por qué sé eso? Y porque la energía es una función de estado. No depende del proceso termodinámico que usemos para conectar los caminos, sino de los estados inicial y final. ¿Sí? ¿Está claro esa parte? ¿O quieren preguntar? Quedó claro. Buenísimo. Entonces ahora imaginemos que esos estados, digo, bueno, si me da lo mismo, ¿qué proceso? Digamos, yo puedo calcular la energía interna por cualquier proceso que la calcule me va a dar lo mismo. Entonces elijo uno en particular. ¿Está bien? Digo, si yo la sé calcular siguiendo un proceso particular, entonces esa variación para ir desde A hasta B va a valer lo mismo que siguiendo cualquier otro camino. ¿Está bien? Entonces me invento un camino nuevo, que es el siguiente. ¿Está bien? Si esto es un gas ideal, entonces yo dibujo acá explícitamente las isotermas en las cuales está contenida el punto A y el punto B. ¿Está bien? Están dibujadas acá en líneas puntuales, en líneas punteadas, perdón. ¿Está bien? Y para ir desde A hasta B, lo que hago es lo siguiente. Dejo que el sistema se expanda isotérmicamente desde A hasta C. ¿Está bien? O sea, dejo que el sistema se expanda hasta tener el mismo volumen que yo quiero en el punto B. Y una vez que yo llego a tener el volumen de mi estado final, ahí aumento la presión en un sistema, en un proceso isocórico a volumen constante. ¿Está bien? Entonces hago este proceso. Digo, como yo sé que la energía es una función de estado, la variación de energía entre A y B va a ser exactamente igual a la variación de energía siguiendo este camino, yendo de A hasta C y de C hasta B. ¿Cuál es la ventaja de esto? Es que la variación de energía para ir de A hasta B pasando por C es igual a la variación de energía para ir desde A hasta C más la variación de energía para ir desde C hasta B. Pero, si yo lo que tengo es un gas ideal, y el gas ideal depende solamente de la temperatura, ¿cuánto vale la variación de energía entre A y C? 0 porque la temperatura tampoco varía. 0 porque la temperatura tampoco varía. Si no varía la temperatura, tampoco varía la energía, entonces esta energía vale 0. ¿Está bien? Y cuando yo voy... ¿está bien? Entonces acá directamente me queda la variación de energía entre C y B. Ahora, la variación de energía... No entendí Sí, eso último, de por qué 0. porque acabamos de ver que si yo tengo un gas ideal, la energía interna solo depende de la temperatura. Entonces, si la temperatura no varía, ¿varía su energía interna? Claro, no. No. Entonces, si Ok, yo me muevo por una isoterma, entonces la energía interna no varía. perfecto. ¿Está bien? Y ahora sí, lo que tengo es una variación de energía interna cuando yo pego este salto de una isoterma a la otra, paso la temperatura A a la temperatura B. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto vale la variación de energía interna cuando yo voy del estado C al estado B? Bueno, eso lo puedo calcular usando el primer principio de la termodinámica. Eso va a ser
el calor intercambiado entre C y B menos el trabajo realizado entre C y B. ¿Está bien? Pero ¿cuánto vale el trabajo para ir desde C hasta B? 0. 0, porque es un proceso a volumen constante. ¿Está bien? ¿Y cuánto vale el calor intercambiado entre C y B? Bueno, lo puedo calcular si yo conozco el calor específico a volumen constante. Es decir, va a ser la integral del número de moles por el calor específico por el diferencial de temperatura entre estas dos temperaturas. ¿Está bien? Acá repetí un poco las cuentas por si me quedaba muy apretado ahí. ¿Está bien? O sea, la variación de energía entre A y B es la variación de energía entre C y B, ¿sí? Porque entre A y C no varía la energía. Esta variación de energía interna la calculo usando el primer principio y este calor lo calculo con el calor específico. Como el calor específico es constante para un gas ideal, ¿está bien? Eso no lo mostramos, lo vamos a mostrar un poco más adelante, pero se los adelanto. Entonces este calor específico y el número de moles lo saco fuera de la integral y me queda que la variación de energía interna para un gas ideal es igual al número de moles por el calor específico por la diferencia de temperaturas. ¿Está bien? Si el calor específico no fuera constante, entonces yo puedo encontrar la expresión infinitesimal de esto y listo el pollo. ¿Está bien? Pero si esto, la variación de energía interna la puedo escribir de esta manera, quiere decir que la energía interna de un gas ideal la puedo escribir como el número de moles por el calor específico por la temperatura, es decir, sigue una relación lineal con la temperatura, más una constante aditiva que no puedo determinar, pero que no me importa porque es lo mismo que me pasaba cuando yo definía energía potencial, es decir, la energía me queda determinada a menos de una constante, porque lo que yo mido, lo que tiene sentido físico, siempre es la variación de la energía. ¿Está bien? Entonces, encontramos no solo que la energía interna depende de la temperatura, sino que tiene esta dependencia de la temperatura. ¿Y por qué lo pudimos hacer? Porque hay una idea muy fuerte atrás de todo esto, que es que la energía es una función de estado. Entonces, si es una función de estado, entonces yo la variación de energía interna la puedo calcular siguiendo cualquier camino. En particular, me elegí un camino en el cual yo sé calcular las cosas. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí, sí, se entiende. Sí. Sí. Buenísimo. Y esto un poco es el repaso de que también vimos en la clase pasada, que son procesos típicos en un gas ideal. Está bien, si yo tengo entonces un proceso adiabático, ¿está bien? Entonces, en un proceso adiabático, el sistema no intercambia calor con el entorno. ¿Está bien? Entonces, la variación de energía interna va a ser exactamente igual a menos el trabajo realizado. ¿Sí? Si yo tengo un proceso isobárico, es un proceso en el cual la presión se mantiene constante, durante ese proceso el sistema puede intercambiar calor, puede intercambiar trabajo, podemos calcular el trabajo simplemente como la presión por la variación de volumen, y podemos calcular el calor si conocemos el calor específico a presión constante. Está bien que para un gas ideal en particular es constante. ¿Sí? Si lo que tenemos es un proceso isocórico, entonces durante un proceso a volumen constante, el trabajo realizado es 0, ahora el sistema puede intercambiar calor durante un proceso a volumen constante, y la variación de energía interna que va a sufrir ese sistema es exactamente igual al calor intercambiado, y yo lo puedo calcular si yo conozco el calor específico a volumen constante. ¿Está bien? Y el último proceso de los típicos que vamos a ver es un proceso térmico. En un proceso térmico, si yo estoy hablando de un gas ideal, ¿está bien? No solo la temperatura se mantiene constante, sino que si el gas es ideal, como la energía interna solo depende de la temperatura, yo sé que la variación de energía interna en un gas ideal es 0. Si la variación de energía interna en un gas ideal es 0, eso quiere decir que durante un proceso isotérmico de un gas ideal, el calor intercambiado es igual al trabajo realizado. ¿Sí? Y va a ser igual al trabajo que ya calculamos como es el trabajo para un gas ideal. ¿Está bien? Es decir, que en una expansión isotérmica de un gas ideal,
uno tiene un proceso en el cual uno le inyecta calor al sistema, pero ese sistema no varía su temperatura. ¿Está bien? Durante esa inyección de calor, para que el sistema varíe su temperatura debido al calor que le estamos inyectando, tengo que mantener el volumen constante. También si el volumen no permanece constante, pero sí permanece constante la temperatura, entonces toda la energía que le metemos en forma de calor, el sistema la entrega en forma de trabajo. ¿Está bien? Entonces, a pesar de que el sistema recibe calor, no varía su temperatura porque usa esa energía que absorbe por medio del calor en realizar trabajo sobre el entorno. ¿Está bien? Si ese proceso lo hacemos a temperatura constante, esa correspondencia es exacta, es decir, el joule que yo le entrego de trabajo lo transforma íntegramente, el joule que le entregamos de calor lo transforma íntegramente en trabajo si lo que estamos hablando es de un gas ideal. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Porque es bastante curioso. ¿Podés repetir esto último del gráfico? Sí. Lo que yo tengo acá es un proceso isotérmico. ¿Está bien? Si yo ese proceso isotérmico lo hago con un gas ideal, sé dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Primero, que la isoterma es una hipérbola. Entonces yo voy a calcular este proceso, es exactamente una hipérbola. Y si es una hipérbola, yo puedo calcular el trabajo exactamente de esta manera. ¿Está bien? O sea, yo sé que para un gas ideal, el trabajo de expansión isotérmica es exactamente N por R por T por el logaritmo del volumen final menos sobre el volumen inicial. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Lo otro que sé es que en el gas ideal, la energía interna depende solamente de su temperatura. O sea que si su temperatura no varía, ¿va a variar su energía interna? No, claro. No, si la energía interna no varía, es cero. ¿Qué me dice el primer principio? Sí, que el calor y el trabajo son iguales. Exactamente, que si la energía interna no varía, entonces, ¿está bien? El calor intercambiado durante ese proceso es exactamente igual al trabajo realizado. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que durante este proceso de expansión isotérmica, se me da la sensación curiosa de que yo le meto calor al sistema y el sistema no incrementa su temperatura. ¿Está bien? Y uno tiene el preconcepto de que si yo le meto calor a un sistema, el sistema va a subir su temperatura. Y eso es cierto porque uno en ese pensamiento tiene el prejuicio de que el volumen se está manteniendo constante. Entonces, si yo le meto calor y mantengo el volumen constante, entonces, por supuesto, la variación de temperatura del sistema es proporcional al calor que le estamos metiendo y esa constante de proporcionalidad es el calor específico. Pero si yo ese proceso lo hago isotérmicamente, es decir, si la temperatura es constante, entonces nosotros le metemos calor al sistema, pero el sistema, como la temperatura es constante, la energía interna no está variando y ese calor lo transforma íntegramente en trabajo. Es decir, que en una expansión isotérmica, si yo le meto un joule de calor, el sistema lo usa produciendo un joule de trabajo. ¿Está bien? Sí, perfecto, gracias. Buenísimo. Y un poco eso es la idea de este asunto. ¿Se entiende la idea? ¿Hay alguna otra pregunta? Profe, ¿esto es lo que se usa para máquinas y demás, este tipo de proceso? No me acuerdo cuál se usaba. No, máquinas se usan procesos cíclicos. ¿Está bien? Okay. Porque vos ahora, digamos, vos necesitas la máquina que esté continuamente funcionando. Y la forma en que esté continuamente funcionando es que haga un ciclo, que vuelva al estado inicial. ¿Está bien? Si no, yo lo podría usar, pero tendría que disponer de, digamos, de un gas que se expande y me queda expandido. ¿Está bien?
Entonces, si yo Claro. quiero hacerlo esto durante mucho tiempo, tendría que el gas se tiene que expandir durante todo el tiempo que lo quiero usar. ¿Está bien? Entonces se me hace inusable. Claro, está bien. ¿Está bien? Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta de acá o pasamos al libro? Bueno, paso al libro entonces, ¿está bien? Sigamos. Pasamos a compartir el libro. Estamos acá. ¿Está bien? Entonces, veamos en el libro, lo que vamos a ver ahora es hacer digamos, justamente, mirar la comparación entre los calores específicos. ¿Está bien? Los calores específicos son las capacidades caloríficas. Nos vamos a concentrar en un gas ideal. Esto vale, independientemente si esto es un gas, digamos, lo que voy a decir al principio es lo siguiente, y vale más allá del gas ideal. Uno sabe que no es lo mismo para la relación entre calor e incremento de temperatura, depende de cómo realicemos el proceso. ¿Está bien? Es decir, el calor que yo le tengo que entregar. Yo tengo una pregunta, me dice acá René, sobre la nomenclatura que usaste. El calor específico que lo llamaste CP o CB, dependiendo si es B constante o P constante. Pero el valor del calor específico también varía en estos casos para un mismo fluido. No. No pasa nada. No. Que yo sepa, no. ¿Sí? Muy bien. Que yo sepa, no, pero puede ser. Te debo la pregunta, ¿está bien? En particular, si son gases ideales, vamos a, digamos, no depende de los gases, pero si son gases reales, puede ser que haya una dependencia del gas, porque justamente si la relación entre, digamos, ya no tenés una ecuación de estado universal, lo lógico es que dependa del gas, así que es probable que si tenés gases no ideales, sí dependa. No me lo acuerdo en este momento, pero después te traigo la respuesta para la clase que viene, René. ¿Está bien? Yo ahora me voy a centrar un poco en la diferencia entre calor específico a presión constante y a volumen constante. ¿Está bien? No es lo mismo, no habíamos visto que no es lo mismo entregar calor específico a presión constante, entregar calor a presión constante que entregar calor a volumen constante. ¿Está bien? Y vamos a ver que esa distinción entre el calor específico, entre el proceso de entrega de calor a presión constante y volumen constante, la podemos entender fundamentalmente con la primera ley. ¿Está bien? Y eso está en este esquemita que está acá en el libro. ¿Sí? Si yo entrego calor a volumen constante, entonces yo tengo que a mi sistema no le dejo... no lo dejo expandir en volumen, ¿está bien? Entonces, todo el calor que yo le meta, en particular si esto es un gas ideal, todo el calor que yo le meto, el sistema va a... ¿Por qué digo que es un gas ideal? Porque si es un gas ideal, solo se va a incrementar la temperatura y también se va a incrementar la presión, ¿está bien? Pero si yo le meto calor, ¿sí? Y el sistema no se puede expandir, no va a realizar trabajo. Entonces, todo ese calor que le estamos metiendo va a aumentar su energía interna, ¿está bien? Y va a incrementar su temperatura. En cambio, si el proceso lo hago a presión constante, ¿sí? Entonces, el calor que yo le meta a mi sistema lo va a usar para dos cosas. Para incrementar su energía interna, ¿está bien? Pero al mismo tiempo para expandirse en volumen, ¿está bien? Porque si lo hago a presión constante, el sistema se puede expandir. Entonces, si yo quiero provocar la misma variación de temperatura, en el caso de que yo haga el proceso a presión constante, le tengo que entregar más calor, ¿está bien? Porque una parte del calor que lo entrego, el sistema lo usa para incrementar su temperatura,
pero otra parte del calor que le entrego lo está usando como trabajo. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero que el mismo incremento de temperatura lo tenga acá y acá, entonces le tengo que entregar más calor en un proceso a presión constante que en un proceso a volumen constante. Es por eso que el calor específico a presión constante es más grande que el calor específico a volumen constante. ¿Se entiende un poco la idea? ¿Lo podrías repetir de nuevo? Lo repito. ¿Qué me dice? O sea, si yo fijo el número de moles, ¿qué me dice el calor específico? Me dice cuánta cantidad de calor le tengo que poner a mi sistema para que incremente la temperatura en ponerle 1 grado. ¿Está bien? Entonces, si yo acá le meto, en un proceso a volumen constante, le meto calor al sistema, como el sistema no se puede expandir en volumen, no puede realizar trabajo. ¿Está bien? Entonces yo miro la primera ley, todo el calor que le meto lo usa para aumentar su energía interna. ¿Está bien? Entonces el sistema, si yo pienso en un gas ideal, el sistema, todo el calor que le meto, lo usa para aumentar su temperatura. ¿Está bien hasta ahí? Sí, genial. Ahora, pensar en un proceso similar pero a presión constante. Si yo quiero aumentarle la misma, pensá que es un gas ideal, si yo quiero aumentarle la misma cantidad de energía, la misma cantidad de temperatura, tengo que provocar la misma variación de energía interna que antes. ¿Está bien? Es decir, si yo antes le metí 1 joule, este gas ideal acá usó ese joule para incrementar su temperatura. ¿Está bien? Entonces, si yo hago un proceso a presión constante, si yo quiero el mismo incremento de temperatura, la energía interna se tiene que incrementar también en 1 joule. ¿Sí? Pero como yo en el proceso lo estoy haciendo a presión constante, el calor que yo le estoy inyectando a mi sistema usa una parte para incrementar su energía interna y otra parte para realizar trabajo. ¿Está bien? Porque vale la primera ley. Es decir, yo antes el joule que le ponía se lo transformaba automáticamente en variación de energía interna porque no realiza trabajo. Pero como en el sistema está a presión constante, si yo le meto 1 joule, usa una parte para aumentar su energía interna, y por lo tanto su temperatura, y otra parte para aumentar su presión. Es decir, que la variación de temperatura es menor. ¿Sí? Como el calor específico es la cantidad de calor que yo le tengo que meter para producir un dado incremento de temperatura, si yo quiero que los incrementos de temperatura sean iguales acá y acá, yo tengo que lograr que la variación de energía interna en este proceso y en este proceso sean la misma. ¿Está bien? Pero para que eso sea la misma, la variación de energía interna, en el proceso a presión constante yo le tengo que inyectar más calor, porque una parte de lo que yo le inyecto lo usa en trabajo. ¿Sí? Entonces, en un proceso a presión constante, el calor específico tiene que ser más grande que en un proceso a volumen constante. Por eso que el CP tiene que ser más grande que el CB. Y eso es un poco la idea de esto. Muchas gracias. ¿Está bien? Y esto lo vamos a ver acá en particular. Vamos a hacer la cuenta explícita para el gas ideal. ¿Está bien? Supongamos que tenemos acá, estamos como dice acá en el libro, en este estado inicial, en donde mi sistema tiene un dado volumen y una dada presión. Tiene un volumen P1 y una presión P1. ¿Está bien? Y yo quiero producir un dado incremento de temperatura. ¿Está bien? Eso es pasar de esta isoterma, T1, a esta isoterma T2. ¿Sí? Si yo lo hago a volumen constante, yo paso de acá hasta acá, siguiendo este proceso. ¿Está bien? Durante el proceso a volumen constante, la cantidad de calor que intercambiamos, si estas diferencias de temperatura son infinitesimales, la puedo calcular como el número de moles por el calor específico a volumen constante por el incremento de temperatura. ¿Sí? Sí, sí. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe.
Entonces, de acá dice, la presión aumenta durante este proceso, pero el gas no realiza trabajo, porque el volumen es constante. Entonces, la primera ley, en su forma diferencial, como me dice que como dQ es igual a du más dW, como en este proceso el diferencial de W es 0, entonces el calor intercambiado es exactamente igual a la variación de energía interna. Entonces, cuando yo voy de acá hasta acá, siguiendo este proceso a volumen constante, el calor que intercambio es esto, y la variación de energía interna también es la misma. ¿Sí? Ahora, supongamos que hacemos tenemos el mismo incremento de temperatura, pero en un proceso a presión constante. Entonces, en lugar de saltar a la isoterma de arriba, siguiendo este proceso a volumen constante, lo hacemos saltando este proceso a presión constante. ¿Está bien? Vamos de acá para acá. ¿Sí? Entonces, durante ese proceso, mi sistema va a variar su energía interna, va a intercambiar calor y también va a realizar trabajo. ¿Está bien? El trabajo que realiza va a ser el área abajo de esta curva, que va a ser el producto de la presión por el incremento de volumen. El calor intercambiado, como es un proceso a presión constante, va a ser igual al número de moles por el calor específico a presión constante por la diferencia de temperatura. ¿Está bien? De manera que si yo uso la primera ley, ¿está bien? Bueno, acá hay un paso intermedio. Fíjense que este es el calor intercambiado, este es el trabajo realizado, y el trabajo realizado, el trabajo diferencial realizado, que lo escribimos como presión por diferencial de volumen, ¿está bien? Si yo uso la ecuación del gas ideal, como durante este proceso la presión se mantiene constante, yo puedo poner que el producto de la presión por el diferencial de volumen tiene que ser igual a N por R por el diferencial de temperatura, usando la versión diferencial de la ecuación del gas ideal. ¿Está bien hasta acá? Entonces expreso el trabajo de esta manera, usando la ecuación del gas ideal. Si yo además asumo que vale el primer principio de la termodinámica, entonces el calor intercambiado tiene que ser igual a la variación de energía interna más el trabajo realizado. ¿Está bien? Como el calor intercambiado lo pongo acá, es N por Cp por diferencial de T, esta es la variación de energía interna, y esta es la expresión para el trabajo en términos de la temperatura del gas ideal. ¿Me siguen hasta acá, hasta la ecuación 19-16, se entiende? Sí, se entiende. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, ¿cuánto vale este cambio de energía? La variación de energía interna durante este proceso. La respuesta es que yo la puedo calcular, yo sé cuánto vale. Y vale exactamente igual que antes. N por Cv por diferencial de T. ¿Por qué es eso? ¿Por qué la variación de energía interna la puedo expresar de esta manera en términos del calor específico a volumen constante? Si yo ahora estoy haciendo un proceso a presión constante. Solo depende de la temperatura y los cambios deberían ser iguales. Exactamente, porque la energía es una función de estado y solo depende de la temperatura. ¿Está bien? Es decir, que la variación de energía interna entre dos isotermas depende solamente de la diferencia de temperatura entre esas dos isotermas, sin importar qué camino usé. ¿Está bien? Sin importar si yo voy por un camino a volumen constante o a presión constante. Es decir, que esta variación de energía interna, como es una función de estado, yo la puedo escribir de esta manera, independientemente de qué proceso se trate. ¿Está bien? Esto vale para cualquier proceso que me conecte dos estados a temperatura diferente. ¿Está bien? Entonces, si yo pongo esto que está acá, esta expresión para la variación de energía interna, la pongo aquí, en esta variación de energía interna, la ecuación 19-16 se me transforma en esto que está acá. Y si yo simplificamos el diferencial de temperatura y el número de moles, lo que me queda acá es una expresión en donde me dice que efectivamente no solo el calor específico
es más grande, a presión constante, es más grande que el calor específico a volumen constante, sino que además la diferencia entre ellos es igual a la constante R de los gases. ¿Sí? Exactamente. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Entonces acá sabían, usando el primer principio, y que esto es un gas ideal, y que la energía es una función de estado, sacamos una expresión en donde me relaciona cuál es la diferencia entre los calores específicos a presión y a volumen constante para un gas ideal. ¿Está bien? Uno después, no lo puede decir ahora, lo puede deducir a partir de la teoría cinética de los gases, puede sacar una expresión, o lo puede medir experimentalmente también, para el calor específico a volumen constante y a presión constante de un gas ideal. ¿Está bien? Uno obtiene, además de que ese calor específico no solo es constante, sino que para gases ideales, si los gases son monoatómicos, el calor a volumen constante lo puedo expresar como 3 medios de la constante de los gases, 3 medios de R, con lo cual me da que el CP debería ser 5 medios de R. ¿Sí? Por lo tanto, el cociente entre CP y CB para gases monoatómicos me debería dar 1,67, y esto es lo que observa en gases ideales, por ejemplo, cuando uno tiene helio o argón a baja presión. ¿Está bien? Para gases diatómicos, ¿está bien? Uno tiene que el calor específico a volumen constante se puede estimar como 5 medios de R, y por lo tanto el calor específico a presión constante debería vale 7 medios de R, por lo tanto el cociente entre ambos debería ser del orden de 1,40, y eso es lo que observa para algunos gases a baja presión, es decir, gases en condiciones en las cuales están muy diluidos, y estos son los valores experimentales, así que esto funciona bastante bien. ¿Está bien? Eso tiene que ver con los grados de libertad, sí señor. Eso lo vamos a ver en la última clase. ¿Está bien? Exactamente, Benjamín. Bueno, acá tienen algún ejercicio que está muy bien y todo, y lo último, y lo vamos a terminar con la clase de hoy, es usar esto que sabemos hasta ahora, el primer principio, y que estamos hablando de gases ideales, para sacar la ecuación, lo que se llama la ecuación de las adiabáticas, es decir, cuál es la relación entre presión, volumen y temperatura para un proceso adiabático. ¿Está bien? Un proceso adiabático, siempre de un gas ideal, y esto lo vamos a ver cuando veamos ciclo de Carnot, es un proceso en el cual el calor intercambiado entre el sistema y el entorno es cero. ¿Está bien? Por lo tanto, en un proceso adiabático, la variación de energía interna es igual a menos el trabajo que realiza el sistema. ¿Sí? Por lo tanto, si yo tengo un proceso adiabático como este que está ejemplificado acá a la izquierda, si lo que yo tengo es una expansión adiabática, el sistema va desde un volumen A hasta un volumen B, siguiendo un proceso en el cual no intercambio calor, entonces, necesariamente, si el sistema se está expandiendo hacia un trabajo positivo, la energía interna va a bajar. Y si tenemos un gas ideal, una baja en la energía interna, sabemos que implica una baja en la temperatura. ¿Está bien? Entonces, en una expansión adiabática, el sistema va a pasar de una isoterma, que en este caso está a T más diferencial de T, a otra isoterma que está a una temperatura un poquito más baja. ¿Está bien? Es decir, que en un proceso adiabático vamos a ver que, y lo que vamos a obtener, son procesos en los cuales las curvas adiabáticas son un poco más empinadas que las isotérmicas, que las isotermas. ¿Sí? Entonces, de vuelta, agarremos entonces un gas ideal, ¿está bien? Y usemos que el primer principio, y que estamos trabajando con un gas ideal. Entonces, si usamos el primer principio, y sabemos que el proceso es adiabático, sabemos que la variación de energía interna, si el proceso es infinitesimal, es igual a menos la variación infinitesimal de trabajo. ¿Está bien? El trabajo infinitesimal que realiza el sistema es P por diferencial de volumen, y la variación de energía interna, sabemos que si es un gas ideal la puedo escribir como N por el calor específico a volumen constante por la variación infinitesimal de temperatura. ¿Está bien?
Si además usamos que esto es un gas ideal, no solo para calcular la variación de energía interna, sino para expresar la presión usando la ecuación de estado del gas ideal, es decir, si ponemos que la presión es N por R por T sobre el volumen, entonces yo puedo reemplazar este valor de la presión acá con este valor que está aquí. ¿Sí? Y entonces acá me queda esta expresión, que si simplificamos acá el número de moles y paso la temperatura dividiendo para abajo el diferencial de T, me queda esta expresión que tengo acá. ¿Sí? Esta expresión me queda un poquito más simpática, y ahora vamos a ver a qué me refiero con simpática, si el cociente entre la constante de los gases y el calor específico a volumen constante, la expresamos en términos del factor gamma, que es el que me dice el cociente entre Cp y Cb, que sabemos que siempre es mayor que 1 este cociente, ¿está bien? Porque si Cp era Cb más R, entonces R lo puedo expresar como Cp menos Cb. Y si yo acá expreso R como Cp menos Cb, entonces R sobre Cb me queda finalmente expresado como este factor gamma menos 1. ¿Está bien? Que sabemos que va a ser siempre positivo. Entonces, esta ecuación de acá me queda expresada de esta manera. Diferencial de T sobre T es gamma menos 1 por el diferencial de volumen sobre volumen igual a 0. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Entonces, agarré un proceso diabático, usé el primer principio, usé la ecuación del gas ideal, y lo que me queda es que esta ecuación, que si yo paso lo que tiene volumen para la izquierda, es una ecuación diferencial en la cual tengo separación de variables. Es decir, todas las variables, todo lo que tiene temperatura lo tengo a la izquierda, todo lo que tiene volumen lo tengo a la derecha. Yo puedo integrar, si integramos me queda la integral de t sobre t, me queda el logaritmo de t, la integral de diferencial de volumen sobre volumen, me queda el logaritmo de b, también acá hace la integral indefinida, lo hace a modo de primitiva, entonces esto me queda igual a una constante, la constante de integración, ¿está bien? Esto que me queda multiplicando el logaritmo, el gamma menos 1, lo puedo meter adentro del logaritmo como potencia, después me queda que la suma del logaritmo lo puedo expresar como el logaritmo del producto, ¿sí? Y si después despejo esto por la exponencial, si esto es constante, entonces lo de adentro es constante, y me queda que la ecuación de las adiabáticas es esta que está acá. Es decir, que un proceso adiabático se comporta de manera tal que el producto de la temperatura por el volumen elevado a la gamma menos 1 es constante. ¿Está bien? Recuerden que gamma es mayor que 1, con lo cual esto es mayor que 0. ¿Sí? Es decir, que si yo tengo un proceso adiabático de un gas ideal, entonces la temperatura en un punto por el volumen en ese mismo punto elevado a la gamma menos 1 va a ser igual a la temperatura en ese punto por el volumen en ese segundo punto elevado a la gamma menos 1. Y si acá reemplazamos la temperatura por la presión usando la ecuación del gas ideal, lo que obtenemos es una ecuación análoga, pero relacionando presión por volumen. ¿Está bien? Es decir, que en un proceso diabático, la presión por el volumen a la gamma es constante. ¿Está bien? Es decir, que es en un gráfico presión sobre volumen, en un gráfico presión en función de volumen, esto me quedan funciones que también son hipérbolas, son del orden de una constante dividido b a la gamma, pero con esta gamma mayor que 1. ¿Está bien? Es decir, me quedan hipérbolas que son más empinadas que las isotermas. ¿Está bien? Bueno, de vuelta, si nosotros sabemos que el calor intercambiado es igual a 0, como el trabajo que realizamos en un proceso adiabático es igual a menos la variación de energía interna, y sabemos calcular la variación de energía interna porque es una función de estado en un gas ideal, ya conocemos la expresión, también podemos conocer el trabajo y tiene esta expresión de acá. Este resultado es un poco trivial, tienen algunos ejercicios. Con esto terminamos la clase de hoy, terminamos un poco de ver lo que es el primer principio, y ya quedamos abiertos a preguntas, ¿está bien? La clase que viene ya empezamos con segundo principio de termodinámica. Bueno, ¿se entendió un poco esto?
¿Tienen alguna pregunta que me quieran hacer de acá del libro o paro de compartir? Me perdí un poco con la anotación. Dale. Perdón si lo aclaraste antes. No, Bueno, pregunta justamente todo lo que donde sea. estás ahora. Sí. Logaritmo de... acá. ¿Acá? Está bien. Es lambda, eso me había perdido. Perdón, gamma menos 1. Gamma menos Eso 1. era lo que... Gamma, ¿te Está acordás bien, quién es? Gamma es listo. CP sobre CB. Sí, eso sí, pero no sabía cómo habíamos pasado de lo que teníamos antes a lo que estaba acá abajo, porque creo que justo lo pasaste rápido, entonces Ok. está bien, ¿Ahora lo ves bien gracias. eso? Sí, genial. Buenísimo, buenísimo. ¿Alguna otra pregunta de acá del libro o dejo de compartir? Bueno, dejo de compartir entonces. Perfecto. Si tienen preguntas los escucho y si no, paro de grabar y terminamos la clase acá. Bueno, perfecto. Entonces, paramos de grabar. Nos vemos el martes que viene con segunda ley de la termodinámica.